Shalom Ubrajá, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 30. Vamos a seguir gran parte hablando de educación. Dice la Gemara, pregunta, Adejan Hayab Adam Lamed et Benotorah. ¿Hasta dónde? ¿Cuánta Torah tiene que enseñar un hombre a su hijo? Amar Rabiuda, Amar Shmuel. Dijo Rabiuda, no era Shmuel. Kegon Zebulun Bendan. Dice, ¿cómo? Zebulun Bendan, que era un alumno que había en esos días. Así explica Rashi. Shelimdo Aviv Mikra u Mishnah Betalmud. ¿Qué pasó con este Zebulun Bendan? Que su abuelo le enseñó Mikra, es decir, Torah, Mishnah y Talmud, Alajot va Agadot, leyes y Agadot, todo eso le enseñó. Hasta ahí hay que llegar a enseñar. Metive, pregunta la Gemara de una vereita que enseñamos. Limdo Mikra, Melamdo Mishnah. Si el padre le enseñó Mikra a su hijo, Mikra es Torah escrita, en Melamdo no es necesario ya que le siga enseñando Mishnah. Amar Rabba, dijo Rabba, Mikra, ¿a qué se refiere Mikra? Zotora, se refiere solamente a la Torah, no a Nevim y Ketuvim. Entonces, cómo me dices que hay que enseñarle y Torah, Nevim, Ketuvim, Mishnah, Talmud, Alaja, Agada? Si estamos viendo la otra vez, que aunque le enseñe solamente Torah ya es suficiente. Entonces dice, Izbulun Bendan, velo que es Zebulun Bendan. Es decir, cómo en algunas cosas tiene que ser como Zebulun Bendan y en otras cosas no como Zebulun Bendan. ¿Qué es Zebulun Bendan? Shelamdo Abi Aviv. Es decir, perdón, con respecto a Zebulun Bendan, ¿en qué se lo compara? Que es el abuelo el que le enseñó. Velo que Zebulun Bendan y no como Zebulun Bendan de Ilu Hatam Mikra Mishnah Talmud Balachot Vagadot. Veilu ajá, mikra levad. Es decir, ¿por qué? Porque ahí le enseñó todo esto, pero aquí lo que realmente tiene la obligación básica el padre de enseñar es Torah. Es decir, por un lado aprendemos desde Bulumendán algo con lo que sí hay que compararse, que es que incluso el abuelo tiene la obligación de enseñar. Y la otra, no hay que compararse, es decir, de Bulumendán es un caso particular, vamos a decir. Ve a Aviv y Mejayeb. Y el abuelo tiene la obligación de enseñar Torah a su nieto. Ve a Tania si se enseñan una veredad. Velimatemo tamet benejem. Le enseñaréis estas palabras a vuestros hijos. Velos bene benejem. Y no a vuestros nietos. Humán y Mekayem. Y entonces, ¿cómo yo cumplo con el versículo? Veodatam le baneja velibne baneja. Y se las harás saber a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Pero también vemos que a los nietos hay que enseñarles. Entonces, tenemos que explicar. Lo más leja que ese versículo viene a decirte que Shikola melame de benotorah, maalea labkatu keilu, limdolo. Belibno, Belibne Libno, Beleben Beno. Es decir, de aquí nos viene a enseñar que todo el que le enseña Torah a su hijo es como si estuviese también enseñando Torah a su nieto y a su bisnieto y a todas las generaciones, a Sof Kol Adorot, hasta el final de todas las generaciones. Ahora, explica la Gemara que esto, Shanui Bemachloket Tanaim, depende de una discusión entre los Tanaim. Shmuel, y es Shmuel, de Amar Haitana. Él es el que está enseñando como aquel sabio. ¿Qué es lo que dice ese sabio de Tañas? Él le enseñó en una vereita. Velimate, Motamet Benehem, se lo enseñaréis a vuestros hijos. En Liela Benehem, se refiere solamente a los hijos. Bene Benehem Benaim, los nietos, ¿de dónde lo sabemos? Porque dice el versículo, Beatam le baneja, Blibne baneja, se las harás saber a tus hijos, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿En qué insiste así? Matar mutlomar benejem. ¿Qué es lo que me viene a enseñar entonces el primer versículo que dice, se lo enseñaréis a vuestros hijos? Benejem, velo benotejem. Se refiere a los hijos, pero no a las hijas. Muy bien. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Perdón. Dijo Rabbi Yoshua ben Levi. Kola melamedet ben beno Torah, malea lava katuv, keilu kibla mehar Sinai. Todo el que le enseña Torah a su nieto, la Torah lo compara con alguien que recibió la Torah en el monte de Sinai, el nieto, ¿no? Shenemar, porque dice el versículo, Beotam le baneja belibne baneja. Se las hará saber las palabras de la Torah a tu hijo y a los hijos de tus hijos.
Y justo después dice el versículo, Yom Asher Amata Lifnei Hashem Elokeja Bejoreb, el día que estuviste delante de Hashem tu Dios en Joreb, en el monte Sinai. Entonces compara. Y nos cuenta la Gemara y dice, Rabijilla Baraba, Ashgehel Rabbi Yoshua ben Levi. Rabijilla Baraba se encontró un día a Rabbi Yoshua ben Levi. De Shadi, perdón, de Shadi Disna Areshe. ¿Qué llevaba? Llevaba un pañuelo en la cabeza. No llevaba el turbante que dijimos que eran los hombres casados que se ponían un turbante especial. No, un pañuelo así puesto rápidamente. Estaba un poco desaliñado. De acá, Mamte le linuka le bekenishta y se apresuraba, iba corriendo, llevando a su hijo a la sinagoga para que aprenda. A Marle le dijo Rabijía a Rabbi Yoshua ben Levi, Maikulehai, ¿por qué estás así desarreglado? A Marle, ¿y por qué corres para entrar? Etcétera, etcétera. A Marle le dijo Rabbi Yoshua ben Levi, Mizutar, ¿acaso te parece poco? Meidictiv, ¿qué es lo que está escrito? Veodatam le baneja belibne baneja, te lo enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Besamichle yom asher amat libne Hashem lo que Joreb. Y justo después dice que es como Mahamad Ar-Sinai, ¿te parece poco? Enseñar a los hijos es como ponerles en el monte Sinai. Entonces, claro que me apresuro. Nikan, Bailach, de ahí en adelante, Rabijía Baraba, Lotaim Umza, Rabijía Baraba tomó ejemplo y no desayunaba, no probaba nada de comer. Aquí dice Umza, explica Rashi que es un poquito de carne que se hacía a la brasa y que comían por la mañana. Ad de macre le yenuca un mosfe, hasta que revisaba con su hijo la Torah que había estudiado el día anterior y le enseñaba algo nuevo. Dice Raba, Barrabuna, Lotaim, Umza, Ademaite Linuka le Bet Midrasha. Lo mismo hacía Raba Barrabuna, que no probaba de esa carne por la mañana hasta que llevaba a su hijo al Bet Midrash. Amar Rav Safra, Mishum Rabbi Yoshua ben Hanania, dijo Rav Safra, el nombre de Rabbi Yoshua ben Hanania, Meidiktiv, Veshinantam le maneja. ¿Por qué dice Veshinantam? Ese lenguaje de Veshinantam, a priori podría haber dicho simplemente la Torah. Veshanitem, se lo enseñaréis. Shinantam, ¿qué quiere decir? Altikre Veshinantam, ela Veshilashtam. Es decir, no lo leas como Veshinantam, sino Veshilashtam, lo triplicarás. Leolam, Yeshalesh Adam, Shenotab. Es decir, de aquí aprendemos que la persona tiene que dividir su vida en tres. Beshlish, en un tercio de su vida, que estudie Torah escrita, Mikra. Beshlish, en otro tercio de su vida, Mishnah. Beshlish, Talmud. Y en el tercer tercio de su vida, que estudie Talmud. Entonces la pregunta es, Miyodea, Kama Hayay, Haye. ¿Acaso una persona sabe cuánto va a vivir para dividir su vida en tres? Los tríjale yomi. Entonces, en realidad lo dice para los días de la semana. Rashi interpreta esto como los días de la semana, es decir, que un tercio de la semana estudie Torah escrita, otro tercio Mishnah, otro tercio Talmud. Y los Tosafot traen aquí un punto de vista y dicen que si dice los días de la semana, también puedes traer el argumento de que uno no sabe cuándo va a morir. Entonces, lo que ellos dicen es, como aquello que dice Rabbi Saadia Gaón, que la persona tiene que dividir su día, cada día y día, en tres: un tercio Torah, un tercio Mishnah, un tercio Talmud. Y una opinión que trae la Benutam, que dice, como en el Tratado de Sanedrín, que dice que el que estudia Talmud Babli ya tiene de todo, porque en el Talmud Babli, en el Talmud de Babilonia, está incluido tanto la Torah escrita, los Pesukim que menciona, como la Torah, la Mishnah y el Talmud. Muy bien. Ahora, dice, le fija, ni creu rishonim sofrim, que por causa de esto es que son llamados los primeros sabios de las primeras generaciones los sofrim. Sofrim es como el sofer que escribe el Sefer Torah, pero también el sofer el que cuenta. ¿Por qué? Shayu sofrim kolotiyot sheba Torah, porque contaban todas las letras que había en la Torah. Ad shayu ombrim, hasta que decían vav de gajón, la vav que está en la palabra gajón, en Parashat, en el libro de Vayikra, dice Kol oleja al gajón, en Parashat Shemini, si no me equivoco, y la vav de gajón está muy grande, es una vav grande. Pero esa vav de gajón, ¿qué es?
Hetzian Shelutiyot Shel Sefer Torah. Es la mitad de las letras del Sefer Torah. De la misma manera decían, Darosh Darash, también, Parashat Shemini, Darosh Darash Moshe, Hetzian Shel Tevot, es la mitad de la Torah en palabras, es decir, Darosh por un lado y Darash por el otro lado. Beit Galach, la palabra Beit Galach que está en la parasha de Tazria, o de Metzorah, perdón, Shel Pesukim, es la mitad de los Pesukim de la Torah. Es decir, ahí llega la mitad. De ahí, a partir de ahí en adelante hay el mismo número de Pesukim que de ahí para atrás. Ahora, Yekarsemena Hazir Miyar, el versículo que dice en Tehilim, Yekarsemena Hazir Miyar, la Ayin de Yar, Hetzian Shel Tehilim, es la mitad del libro de Tehilim, en palabras. Beur Rahum Yahaperabon, el versículo que dice, Beur Rahum Yahaperabon, Hetzio de Pesukim, es la mitad de los Pesukim del libro de Tehilim. Baer Rab Yosef, vino a preguntar Rab Yosef, Bab de Gajón, ¿Mehai Giza o Mehai Giza? La Bab de la palabra Gajón, que es la mitad de las letras de la Torah. ¿Se cuenta con la primera mitad o con la segunda mitad? Amarle, le dijo a Abaye entonces, Nete Sefer Torah, Veamninhu, bueno, trae un Sefer Torah, vamos a contar. Bien. Miló Amar Raba Barbarjana, ¿acaso no dijo Raba Barbarjana? Los Zazu Misham, Cheviu Sefer Torah, Naum, es decir, que no se movieron de ahí hasta que trajeron un Sefer Torah y contaron las letras. Amarle, le dijo Rabbi Yosef, Inhu Bakie Bejaserot Yeterot, es decir, lo que dice, eh, perdón, Rabba Barjana trae un episodio de otros sabios que hicieron así. Entonces hagamos nosotros lo mismo. Le dice, no, nosotros no podemos decir lo mismo, le dijo Rabbi Yosef. ¿Por qué? Porque ellos eran expertos en las palabras que se escriben con letras faltantes o con letras de más. Es decir, por ejemplo, hay veces que el sonido O se escribe con Vav o se escribe sin Vav. O la I tiene Yud o no tiene Yud. Entonces, ellos eran expertos. A lo mejor nosotros nos equivocamos en la cuenta. Anan lo bequiinan. Nosotros no somos expertos en ello. Va Rabbi Yosef, preguntó a Rabbi Yosef, Beit Galach, dijimos que la palabra, el versículo Beit Galach, lo Galeach, que dijimos que era la mitad de los Pesukim de la Torah. Mehai Giza o Mehai Giza, es decir, la mitad de un lado o del otro. Amarle a Valle, Pesuke Meha Letu Limnuye, traed un Sefer Torah, vamos a contar. Dice, Pesuke Nami lo Bakinan. Dice, tampoco en cómo son los Pesukim, tampoco somos expertos. ¿Por qué? Ejiata Rabaja Bar Ada, cuando vino Rabaja Bar Ada de la tierra de Israel, Amar dijo, de Marabá Paskele le Haikra, Tlata Pesuke. En la tierra de Israel, este versículo lo dividen en tres. ¿Cuál es el versículo? Vayomer Hashem Moshe, Hine Anoji ba eleja be'aveanan. Le dijo Hashem a Moshe aquí que yo voy a venir hacia ti en el espesor de la nube. Ba'abur yishma ha'am bedaberi imach, segundo pasuk, para que escuche el pueblo cuando yo hablo contigo. Pegan bejaya aminu leolam, y también van a creer en ti para siempre. Vayaget Moshe dibream el Hashem. Y Moshe trajo las palabras del pueblo a Dios. Ahora, aquí en Israel dice, lo dividían en tres pesukim. En realidad esto es un solo pasuk. Entonces, también hay diferencias en cómo se dividían los pesukim. Y nos podemos equivocar. Dan un rabanán. Tenemos nuestros sabios en una verita. Hameshet alafim, ushmone meot, 5800, ushmonim, ushmone, 88, pesukim, versículos, habu pesuke sefer Torah. Son los pesukim, los versículos que hay en el sefer Torah. Yeter alav, tehilim shmona, el tehilim tiene 8 más. Haser, mi menú, el que tiene menos, Divrei Yamim Shmona, tiene 8 versículos menos el Divrei Yamim, el libro de las crónicas. Tanur Rabbanan, ve Shinantam Levaneja. Enseña a nuestros sabios en una verita. Se las enseñarás a tus hijos. ¿Qué quiere decir ve Shinantam? Es decir, que hay que revisar las palabras de la Torah y profundizar en ellas. Ayud Divrei Torah, Mejudadim, me fija, para que las palabras de la Torah estén siempre afiladas en tu boca, claras en tu boca. Sheim Ishal Leja Adam Dabar, que si alguien te pregunta algo, Alte Gangem, no empieces a tartamudear para responder. De tomarlo y le vas a responder directamente.
El Emor lo miyad, respóndele inmediatamente, Shenemar, como dice el versículo, Emor la jochma jotiat, dile a la sabiduría, tú eres mi hermana. ¿Qué quiere decir? Que tienes que ser tan experto en toda la Torá como estás tan seguro de que tu hermana te está prohibida. Omer, y dice que Sharim ales beoteja, es decir, las palabras de la Torá están atadas en tus dedos, es decir, un lugar que está visible para todo el mundo, que tabama luach libeja, y están escritas en tu corazón. Veomer, y así dice también, que hitzim beyad gibor, son como las flechas en manos de un valiente, que las utiliza para ganar a sus enemigos. Ken benean urim, así son los talmidei jajamim, los eruditos de la Torá. Veomer, y también dice Hitze gibor shenunim, las flechas del valiente están shenunim, están dobladas. Veomer, y dice, Hitzeja shenunim amim tachteja yipolu. Es decir, con tus flechas que están atesoradas, están guardadas en el carcaj donde se ponen las flechas, los pueblos bajo ti van a caer. Veomer, y dice, Asher Geber, afortunado es aquel hombre, Asher mile et ashpato, es decir, que llenó su carcaj, su saco de flechas. Mehem. ¿De qué? De las palabras de la Torá. Lo yevoshu y edaberu et oyevim bashar. Es decir, no va a tener vergüenza de que los enemigos hablen en las puertas. Explica la Gemara. Mayet oyevim bashar. ¿Qué significa los enemigos en las puertas? ¿Por qué los talmidei jajamim? ¿Por qué los sabios y eruditos de la Torá se llaman oyevim bashar? Los enemigos que están en la puerta. Amar Rebejía Baraba dijo Rebejía Baraba. Afilu ha'abu menó. Agabe Talmidó, incluso un padre y un hijo que están estudiando, o el maestro y su alumno, que normalmente se quieren uno al otro, que Shoskim Torah, cuando están estudiando Torah, Beshar Ejad, en un mismo lugar, Na'asim que Oyevim, parecen que son enemigos el uno con el otro. ¿Por qué? Porque uno empieza a contradecir y a decir, sí, a tratar de hacer escuchar su punto de vista. Venam Zazim, Misham, y no se mueven de ahí, Hachenaseo Habim, desde hasta que se vuelven a querer el uno al otro. Sheneimar, como dice el versículo, Et Vahev Besufa. Es decir, Et Vahev es como el Vahev, el Ahavá, Besufá. Al Tikra Besufá, el Besufá. No le das al final, sino Besufá, al fin, Besufá, sino al final. Bien, es decir, dice el versículo, así está escrito, Besefer Milhamot Hashem, en el libro de las batallas de Hashem. Ahora, ¿cuáles son las batallas que se hacen en el libro? La batalla del estudio de la Torah. Muy bien, Tanur Rabanán, Besantem. Tenemos que explicar la palabra Besantem y las pondrás. Besantem es de Baray L al Levavchem, que decimos en Shema Israel. Dice Sam Tem, Tam. Sam quiere decir un veneno Tam, del Shalom, de la paz. Es decir, que cura todo. Un veneno, un remedio, ¿sí? Una droga, que lo cura todo. Nimshel Torah, que es Sam Hayim. La Torah fue comparada con un medicamento para la vida. Mashale Adam, Sheikat Beno, Makagedorah. Esto se compara con un hombre que le dio un golpe muy grande a su hijo, le hizo una gran herida. Aníjalo retillá. Le puso sobre su herida un vendaje. Alma cató. Amarlo le dijo, vení, hijo mío. Kolzman, Sharretillá, alma cateja, siempre y cuando este vendaje esté sobre tu herida. Ejol mashe hanaateja, usted mashe hanaateja, come y bebe aquello que te haga, lo que quieras. Urjots y lávate, bebe jamín ben besonen, ya sea con agua caliente o con agua fría. Ven a tamillaré. Y no tienes que no tienes que temer por esa herida. Mi matama virá, pero si tú te quitas el vendaje, Areima alá nomi, se va a infectar, se va a llenar de pústulas. Kaj Kadosh Barujú, amar la de Israel. Así es como Kadosh Barujú le dijo al pueblo de Israel, Banai, hijos míos, Barati Yetzerara, yo creé el Yetzerara. Ubarati lo Torah, Tablin. Pero creé al mismo tiempo la Torah como el condimento, es decir, como su curación contra él.
Y matemos Kimba Torah, si vosotros vais a ocupar del estudio de la Torah, enatem nimsarim beyado. Él no os va a poder atrapar, nadie os va a poner en sus manos. Shenemar alo im tetiv. Es decir, dice el versículo, ¿acaso si vas a hacer tetiv, vas a hacer el bien? ¿Qué es hacer el bien? Lekach tov, dice, es una buena adquisición, se refiere a la Torah, ven tov la Torah. Ta'asok be Torah, ocúpate del estudio de Torah. Ahí, seet, vas a poder cargar con ello, vas a poder fortalecerte sobre tu instinto. Vim en ataem oskim ba Torah. Pero si no os vais a ocupar de estudiar la Torah, atem niserim beyedo, os voy a entregar en sus manos, le dice Sheneemar, lefeta hatat robetz. Las puertas de la transgresión vas a estar corriendo. Velod, y no solamente esto, el ashekol, masao, umatano, toda tu ocupación, toda la ocupación del Yetzer Hará, va a ser solamente veja en ti, en hacerte equivocarte. Shenemar, veleja te shukato. A él vas a desear. Y matarlo, pero si tú quieres, atam moshelbo, tú vas a poder controlarlo. Shenemar, beatatim sholbo. Tanun Rabanán, enseñan sus sabios en una verita. Kashe yetzerara, shafilu yotzro, keraor ra'a. Dice que cuán duro, cuán difícil es el yetzerara, que incluso su creador lo llamó mal. Shuneimar, como dice el versículo. Y yetzer lev adam ra mineurav, porque el instinto en el corazón del hombre es malo desde su juventud. Amar Rabishak, dijo Rabishak, yitzro shel adam mitchadesh alab bechol yom. El instinto de la persona se renueva cada día. Sheneemar rak korayom. Es malo únicamente todos los días. Únicamente es malo todos los días. Amar Rabbi Shimon ben Levi, dijo Rabbi Shimon ben Levi, yitzro shel adam mitkaber alab bechol yom. El yetzer, el instinto a transgredir de la persona, se fortalece en él cada día. Umebakesh la mitó y quiere matarlo. Shenemar tzofer rasha la tzadik, umebakesh la mitó, es decir, que mira al malvado, el Yetzer hará al tzadik, y quiere matarlo. Vilma le Kadosh Baruj Hu, si no fuese por Akadosh Baruj Hu, que sale Osro, que sale a ayudar a la persona, en Yaholo, no podría con ese Yetzer hará. Shenemar Elohim lo yazbenu beyado. Hashem no nos abandona en sus manos. Tana de Rabbi Ishmael, así se enseñó el Bet Midrash de Rabbi Ishmael. Vení, im pagabeja menuval ze, si te llega a asaltar esto despreciable, es decir, tu Yetzer hará se fortalece sobre ti, mosheu le Bet Midrash, arrástralo hasta el Bet Midrash. Im ebenhu, si es como una piedra, ni moach, la voy a derretir. Vim barzelhu mitpotzez, si es hierro, lo voy a hacer estallar. שנאמר, הלא כה דברי כאש נאום השם, וכפטיש יפוצץ סלע. Es decir, ¿acaso mi palabra no es como el fuego y como un martillo que hace explotar la piedra? Im eben hunimoach. Es decir, si es una piedra, se va a fundir. Shemar, hoy kol tzameh lechul hamayim. Hay todo aquel que está sediento que vaya al agua. Veomer, abanim, shahaku maim. Las piedras se convirtieron en agua. Muy bien. Entonces, todo esto era con respecto a la obligación del padre con el hijo de enseñarle Torah, que dijimos también que tenía la obligación. Le hizo Isha de casarlo. Menalan, ¿de dónde lo sabemos? Dichtiv, Kehun Hashim, Veolidu Banim, Ubanot, Ukhul Ibnechem Nashim, Vedbenutechem, Tenu la Nashim. Dice el versículo en Yirmiyá, si no me equivoco. Yirmiyá, creo que sí, es Yirmiyá. Tomad mujeres, tened hijos e hijas, tomad para vuestros hijos esposas y para vuestras hijas dádselas a sus maridos. Bishlama, yo entiendo, Benó, el hijo, Beyado, ¿por qué? Porque el padre tiene la potestad de casar al hijo. Él le evitó, pero para la hija, Beyadohi, ¿acaso ya está en manos del padre? ¿Acaso es la forma habitual de que no, perdón. Si la forma habitual cuál es, que el hombre busca a la esposa, entonces el padre no le va a buscar el marido a la esposa, y no al revés. Ají Marleu. Entonces, ¿a qué se refiere? El Naví, Nitan la midi velavsheya
ve Nijasia, Kijeji de Kapso Alea Inche. Es decir, ocúpate de ella, procúrale una buena dote, vístela bien y que se arregle bien. ¿Para qué? Para que los hombres salten a querer casarse con ella. Muy bien. ¿Qué más dijimos que el padre tenía la obligación con el hijo? Le landó umanut, enseñar una profesión. Menala, ¿de dónde lo sabemos? Amar Hizkiya, Amar Kra, dice el versículo. Re'ehayim y Misha Asher Ahavti. Es decir, vi la vida, o sea, ¿a qué se refiere a la vida? Umanut, con la cual, una profesión con la cual voy a vivir, con la esposa que yo amé, o que yo amo. Y Misha Mamashi Keshem Shehayav Leasio Isha, Kahayav Lelandó Umanot. Entonces dice, vamos a aprender de este versículo. Dice así: si la mujer se refiere efectivamente a la mujer, entonces es Isha Mamashi. Pues igual que el padre tiene la obligación de casar al hijo, entonces también tiene la obligación de enseñarle una profesión, porque lo compara con la mujer con la cual se casa. Veim Torahi, y ahora si me vas a decir, dice Re'e Hayim Im Isha. Isha, trata de interpretarlo como que es Torah. Ahora, sí es que me vas a decir que se refiere a la Torah, entonces, que Shem Shehayab le lamdo Torah, que Hayab le lamdo Manot. Entonces, igual que tiene la obligación de enseñarle Torah, tiene la obligación de enseñarle una profesión. También vimos en esa vereitá inicial que la viuda dijo, Kol no me lamdo, perdón, Veyesh Omrim, hable a Shito Benahar. Incluso tienes que enseñarle a nadar. Maita Ama, Hayuta es una forma de darle una forma de subsistir. Es decir, le estás enseñando a tener medios para sobrevivir. Dijimos, la viuda dijo, Kol no melamed umanut, melamed listut. Todo el que no le enseña una profesión a su hijo le enseña a robar. Listut, salcadata, ¿acaso me vas a decir que está enseñando a robar realmente? Ela, que ilu melamdos listut. Es como si le enseñase a robar. Mai Benayu, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Ika Benayu de Agmere Iska. Es decir, la diferencia es si le enseñó negocios. ¿Por qué? Porque según un punto de vista, si le enseñó negocios, le enseñó una profesión y entonces esa persona ya no va a robar. Pero según el otro punto de vista, dice, bueno, puede ser que a veces no va a encontrar con qué comerciar. Y entonces, al final va a acabar robando. No es una profesión que tenga una seguridad de que siempre va a encontrar de qué subsistir. Muy bien, ¿qué más vimos en la Mishnah? Kol mitzvot ha'abalaben, todas las mitzvot del padre sobre el hijo. Es decir, ahí dijimos, ya sea hombres, ya sea mujeres, tienen la obligación. Explica Mara. Michael mitzvot ha'abalaben. ¿Qué quiere decir todas las mitzvot del padre sobre el hijo? Y le Michael mitzvot de Hayab Abba le meevat le beres. Me vas a decir que son las mitzvot que el padre tiene obligación de hacer para el hijo. Ahí ya dijimos, Nashim Hayabot. ¿Acaso en estas mitzvot las mujeres están obligadas? Tania, Ab Hayab Bivno, Lemulo, Vilifdoto, Aviv In y Moló. Vimos que lo que acabamos de ver, que todas estas mitzvot que hemos dicho, que hay que casar y etcétera, etcétera, eso es con respecto al padre, pero no con respecto a la madre. Entonces, si me vas a decir que son las mitzvot que el padre tiene que hacer con el hijo y que los hombres están obligados y y las mujeres no, entonces, ¿cómo puede ser? No, perdón, que tanto los hombres como las mujeres están obligadas. Estamos viendo que no. Entonces, amar la viuda, dijo la viuda, ají que amar, así es como hay que explicarlo. Con misbota, ab, todas las misbot del padre, amutalot al haben la azot le aviv, que el hijo tiene, recae sobre él, que le haga para su padre, ejad anashim, ejad nashim hayabim, ya sean hombres o mujeres, tienen la obligación de cumplirlas hacia sus padres. Tanina, lejad de tanur rabanán. Esto se encuentra en la enseñanza que trajeron nuestros sabios en una verita. Ish, en liela ish, y llamen ahí, que Shehu Omer tirau. Es decir, habíamos visto en el versículo que decía, el hombre a su madre y a su padre deben temer. Ahora que dice ish, que me enseña, el hombre. ¿De dónde yo sé que también la mujer?
Porque está escrito tiraú, temerán, en plural. Entonces, ¿quién es? Tanto el hombre como la mujer tienen que temer. Harekan Shnaim, son dos. Entonces, pregunta la Gemara, explica la Gemara, la Bereitá, y dice, ¿en qué mata el muslo marish? Entonces, ¿por qué dice el hombre? Dice, Ish, Sipek Beyadola Azot. Y ya en Sipek Beyadala Azot. Dice, hay una diferencia. El hombre tiene siempre la posibilidad en su mano de cumplirlo con esta misa. La mujer no. ¿Por qué? Porque la mujer cuando está casada tiene que dar honor a su marido. Y Benesh Rishut, Jerim, Alea. Porque ahí está en manos de otros hombres. Amar Rab Idi Barabin. Amar Rab, dijo Rab Idi Barabin en nombre de Rab. Nidgasha, si esta mujer se divorció. Shenehem Shabin. Ahí los dos tienen la misma obligación de honrar y de respetar al padre y a la madre. Tanur Rabanán, enseña a nuestros sabios una verita. Neemar está escrito, cabe de tabija, betimeja. Honra a tu padre y a tu madre. Veneemar y está escrito, cabe de tashem, mejoneja. Honra a Hashem. Ahora, entonces, ¿qué vemos? Ishva katuv, kibud abaem, lichbud amakom. Y equiparó la Torá, el honor a los padres, con el honor que se le debe a Kadosh Baruj Hu. Neemar está escrito Ish imo beaviv tirau. Un hombre debe temer a su madre y a su padre. Veneemar y está escrito Tashem Elokeja tirá beotota abod. Hashem tu Dios temerás y a él lo servirás. Ishbakatu moraat abaem le moraat amakom. Está equiparando el temor que se le tiene al padre y a la madre con el temor que se le tiene a Dios. Neemar, Mekalel Avive y Moyumat, el que maldice a su padre y a su madre, morir habrá de morir. Neemar y está escrito, Ish ki yekalel Eloha ben asajeto. La persona que maldiga a Dios cargará con su falta. Entonces, Ishba Katuv, Birkat Avaem, e Birkat Amakom. Es decir, está equiparando la Birkat. Aquí utiliza un lenguaje positivo para no decir que maldijo, ¿sí? Al padre y a la madre con la bendición que se le da a Dios, es decir, que los dos tienen pena de muerte. Abal, Beaja'a, es decir, pero en cuanto a la prohibición de golpear al padre o a la madre, Badai Efshar, seguro que no se puede equiparar el uno con el otro. Vejen Bedín, entonces termina y concluye la Beraitá y dice, es lógico todo esto que hemos comparado a Dios con el padre y la madre, en cuanto lo hemos equiparado en estas leyes. ¿Por qué? Porque los tres son los socios en la creación del hombre, como vamos a ver en el próximo DAF. Aquí llegamos hoy, que tengamos una excelente noche. Hizku Beinzo.